Si eres una desarrolladora o un desarrollador web y estás acostumbrado a crear aplicaciones que luego vas a poder visualizar en el navegador y por lo que sea te has planteado que quieres dar el salto al desarrollo móvil pero te da un poquito de pereza aprender los lenguajes nativos tanto para Apple como para Android, tu momento viene ahora y es el momento de aprender a desarrollar con una tecnología híbrida mediante la cual vamos a poder utilizar todas las herramientas y las tecnologías que ya conocemos y las vamos a poner en juego para poder crear esas aplicaciones que luego podremos subir pues tanto al Google Play como al Apple Store. Os estoy hablando de herramientas como por ejemplo la que vamos a utilizar hoy, que es Ionic, que nos va a permitir realizar todo esto siempre basándonos en herramientas que ya conocemos y en este caso y en este vídeo concreto lo vamos a hacer con Angular, con su nueva versión Angular 17 y veremos cómo crear una aplicación móvil muy sencilla y que podamos pues justo visualizarla en nuestros diferentes dispositivos móviles. Así que como inicio y como introducción a este framework creo que es muy potente este vídeo, yo no me lo perdería. Soy Mario Girón y esto es Garage Code Pills. La base principal del desarrollo de aplicaciones móviles con Ionic es que utilizando herramientas y tecnologías como HTML, CSS y JavaScript vamos a poder crear aplicaciones que luego nosotros vamos a poder subir a las diferentes plataformas móviles. Ya no es solo una aplicación web que vamos a poder ver en el navegador, sino que realmente vamos a empaquetarla para poder colocarla dentro de las diferentes stores, pues para consumirla desde un Android o desde un dispositivo que tenga sistema operativo iOS. Y lo bueno es que son herramientas o son tecnologías o son frameworks que en principio ya conocemos. En este ejemplo que vamos a hacer hoy vamos a utilizar Angular como base, además aprovechando esta nueva versión Angular 17 que tenemos, que ha salido hace muy poco, y vamos a entender un poco las diferentes estructuras básicas para poder crear una aplicación muy sencilla y a partir de ahí se puede crecer en muchos ámbitos, ya no solo con el tema de la maquetación en la que Ionic nos ofrece muchos componentes prediseñados, sino que también podemos trabajar con herramientas nativas del propio sistema del móvil, pues por ejemplo entrar a los contactos, la cámara, los propios sistemas de sensores, etcétera, y por lo tanto construir una aplicación muy completa utilizando herramientas muy sencillas, pues HTML, CSS y JavaScript. El primer paso sin duda para poder empezar a desarrollar nuestra aplicación simple en Ionic es, lo primero vemos la documentación que es extremadamente completa y vemos aquí que tenemos que instalar lo primero el CLI de Ionic. Al igual que nos pasa con Angular, tenemos un CLI que nos permite realizar las acciones más comunes que tenemos sobre nuestra aplicación, pues la creación de los diferentes elementos, así como arrancar la aplicación o construirla en un final cuando queramos subirla a las diferentes plataformas. Por lo tanto, lo primero que hago es hacer la instalación con npm install -g y el CLI de manera global. Voy a mi terminal, lo instalamos y vemos cómo luego podemos utilizar a partir de aquí esta herramienta porque es extremadamente sencilla. Además, si venimos del ámbito de Angular, seguro que nos suena todo. Una vez instalado el CLI, lo que tenemos es el comando Ionic disponible pues para poder lanzar diferentes acciones. Lo que voy a lanzar ahora para arrancar mi aplicación es Ionic Start. Con esto nos va a hacer una serie de preguntas. Sí que es verdad que el comando lo podemos completar con algunas opciones o con algunos flags, pero de momento vamos a lanzarlo con Ionic Start. Lo lanzamos de esta manera. Nos dice que si queremos utilizar el Creation Wizard, le voy a decir que no, para que no me mande a la página web. Me pregunta cuál es el sistema operativo, cuál es la tecnología, el framework que quiero utilizar. Vemos que lo podemos hacer con Angular, con React o con Vue, con el que más cómodo nos sintamos. Yo de momento lo voy a hacer con Angular. Nos dice el nombre del proyecto, pues mi aplicación móvil. Vamos a poner My Mobile App. Ahí lo tenemos y nos ofrece una serie de plantillas a partir de las cuales vamos a poder empezar a crear nuestras aplicaciones. Es decir, nos da una base a partir de la cual nosotros vamos a poder empezar a construir nuestras diferentes vistas y la interacción del usuario. Yo voy a elegir, para no tener nada por defecto, la opción blank, es decir, vamos a arrancar un proyecto sin nada prediseñado. Aparte, y esto es muy importante porque esto es un cambio bastante llamativo que tenemos en Angular desde la versión 16, podemos utilizar módulos, organización por módulos, o podemos utilizar standalone components, es decir, que no dependan de ningún módulo. Para utilizar la última versión y por tanto las herramientas más nuevas que ha sacado el framework, vamos a utilizar standalone. Todo esto nos lleva a que ahora se están instalando las diferentes dependencias, esperamos a que se instalen las librerías, que se cree nuestro proyecto y podemos empezar a meterle mano. Ya tenemos nuestra aplicación creada, la he abierto en el Visual Studio Code para poder visualizarla. Lo primero que vamos a ver es que en el package JSON vemos cómo se han instalado todas las dependencias de Angular. Además, tenemos algunas dependencias con Capacitor, que es la herramienta que utiliza Ionic para poder comunicarnos con el sistema o con el dispositivo móvil. Y aparte, pues una serie de herramientas de Ionic Angular mediante las cuales vamos a poder crear nuestra interfaz gráfica. Llama la atención también que estamos utilizando versión 17 de Angular, que es la última, por lo tanto vamos a poder implementar todas las bondades que ofrece esta nueva versión y por lo tanto pues trabajaremos pues tanto con standalone
clones, como con el nuevo control flow, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer para partir de 0.0 es dentro de nuestra carpeta app borrar la carpeta home, que es un componente que ya viene prediseñado, y en las rutas que tenemos definidas también vamos a borrar todas las rutas para dejarlo desde cero y poder partir desde cero. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras aplicaciones? Bueno, pues primero tenemos que maquetar el contenido y luego darle interacción. Lo primero que voy a hacer es crear una página. Las aplicaciones móviles que creamos a través de Ionic están conformadas a través de páginas, como podrían ser las vistas de una aplicación web. A través de esas páginas vamos a poder navegar, vamos a poder intercambiar información, bueno, como si fuese una aplicación de Angular al uso. Para poder crear una página simplemente tendríamos que ir a nuestro terminal y lanzar el comando Ionic Generate. Este comando Ionic Generate sí que es verdad que puede ser más completo, pero quería que viésemos las diferentes opciones que nos ofrece. Nos ofrece muchas opciones y, como decía anteriormente, si estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito de aplicaciones de Angular, muchas de ellas nos sonarán. La que me interesa a mí ahora mismo es Page, que esto sí que es verdad que es una opción que, por ejemplo, el CLI de Angular no nos ofrece, pero que es un concepto muy parecido a lo que hacemos en el ámbito web. Creamos una página, le ponemos el nombre, por ejemplo, le voy a poner main. Esto nos generará una página. Si nos fijamos, al fin y al cabo, lo que está haciendo es crear un componente de Angular. Vemos aquí lo que nos ha creado pues tanto el TS como el HTML como un SCSS para poder modificar sus estilos, y ya lo tenemos disponible dentro de nuestra aplicación. Si vamos a nuestra aplicación, en la carpeta main tenemos todos esos ficheros, además de un fichero de pruebas que en principio vamos a eliminar para que ahora no moleste mucho. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Bueno, pues con la página creada lo que deberíamos hacer es predefinir una ruta para esa página. Cuando yo coloque una ruta dentro de mi aplicación en concreto, vamos a navegar hacia esa página, lo que haríamos si estuviésemos desarrollando una aplicación web al uso. Por lo tanto, dentro de mi fichero de rutas principal, que es app-routes, este lo tenemos enganchado, por supuesto, en main.ts. Si nos vamos a main.ts, donde establecemos los providers, cuando le estamos pasando cuál es el provider o de dónde sacamos nuestras rutas, le estamos pasando ese archivo, este array donde tenemos las rutas, o vamos a definir las rutas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente para cada una de las páginas que vamos a crear en nuestra aplicación generar una ruta. Necesitaremos el path, en este caso le vamos a establecer el path vacío, bueno, vamos a ponerle path main para luego hacer pruebas, y lo que tenemos que hacer es cargar aconsejable en diferido el componente que vamos a visualizar cuando nosotros carguemos esta ruta concreta. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer load component. Aquí lo que vamos a hacer es importar de manera dinámica ese componente, por lo tanto es una funcioncita. Aquí lanzamos el import dinámico de JavaScript, le pasamos la ruta, como estamos en app directamente entramos en main y aquí main page. Y luego lo único que hay que hacer es, como esto devuelve una promesa, resolverla con el módulo concreto que nos está devolviendo y aquí pasarle la página que va a responder en cada caso. Lo único que le estamos diciendo es vamos a cargar esto de manera diferida para que sea mucho más cómodo la carga de la página y que solo se cargue en los momentos en los que nosotros la necesitamos. Tenemos la página cargada, tenemos una URL hacia esa página, ahora simplemente habría que echarle un vistazo a la página y a ver si realmente aparece cuando nosotros ponemos esto en la URL. Para poder arrancar nuestra aplicación y poder visualizar el resultado, dentro del terminal lanzamos Ionic Serve o Ionic S. Esto carga pues lo que es la creación dentro del navegador de un pequeño servidor para poder visualizar nuestra aplicación, y cuando la tengamos cargada la podremos visualizar en el navegador. Sí que es aconsejable que lo veamos en un tamaño o en un formato parecido a lo que veríamos en el dispositivo móvil, pues para verlo un poquito más cómodo. Es decir, si abrimos aquí el dispositivo móvil, lo podemos ver en este tamaño y simplemente aquí colocamos main para poder verlo y vemos cómo sí que se carga el componente main, no tiene más. Aquí podríamos elegir, nosotros podríamos elegir, pues ahora mismo estoy en Firefox, podría cambiar, por ejemplo, si lo quiero ver en formato iPhone, lo vemos aquí y refrescamos y vemos cómo automáticamente Ionic se encarga de cambiar todo el aspecto para que encaje más o menos con los elementos que solemos encontrar en un dispositivo con iOS. Si cambiamos a un Android para lo que sea, pues cambia otra vez para verlo en ese tipo de contenido y con ese tipo de estructura de diseño, digamos. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar si estamos en Android o en iOS porque directamente el código va a ser el mismo, lo que pasa es que la propia librería se encarga de actualizar los elementos gráficos. Si desde esta página main queremos navegar a otra página, ahora vemos la estructura principal de esta página main, lo único que tenemos que hacer es primero crear la otra página, por lo tanto nos vamos al navegador, vamos a crear la otra página, podemos lanzar Ionic Generate Page, ponemos el nombre de la página, vamos a hacer una lista de productos para luego poder listar, product list, y vamos a quitar con ---- skip test los tests que aparecen. Se genera la página, vamos a quitarle el ---- skip test que no lo coge, se generará nuestra página, ahí la tenemos y aparte, y esto es muy interesante, nos dice que ha actualizado nuestro fichero con las rutas. Por lo tanto vamos a ver qué ha pasado, vamos a dar a Ionic Serve de nuevo.
para dejarlo ya cargado, vemos cómo en nuestro fichero de rutas aquí se ha colocado una nueva ruta que es Product List. Esto podemos cambiarlo o no, y lo que nos está cargando en este caso es el componente Product List Page que nosotros acabamos de generar. Bueno, pues si esto se genera automáticamente, pues bienvenido sea, lo podemos aprovechar para ya tener la ruta directamente hacia nuestra página. En Main, si me voy al Main Page, nosotros tenemos las herramientas típicas o la configuración típica de un componente de Angular, es decir, tenemos el @component con toda la configuración inicial del componente, tenemos el template en el .html y la hoja de estilos en el SCSS. Aquí tenemos los diferentes imports, tenemos que importar cada una de las herramientas que vamos a utilizar en este componente porque este componente es standalone, es decir, no depende de ningún módulo y tendría que venir aquí todas las importaciones. Entonces, si necesitamos utilizar algo externo, lo tendríamos que poner aquí. Ahora bien, ¿cómo se hace la navegación entre las diferentes páginas? Bueno, pues no es más que utilizar las herramientas propias que nos proporciona Angular para navegar, por ejemplo, el router link. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero importar aquí el router link dentro de lo que son los imports del componente para luego poder utilizarlo en el HTML. Aquí en el HTML tenemos una estructura muy típica de lo que es una página, digamos, de un dispositivo móvil. Tenemos la parte del header, todas estas herramientas nos las proporciona Ionic, y aquí tenemos el content pues con la toolbar, con el header también, con un título, etcétera, etcétera. Y ahora simplemente pues debajo del header colocaríamos lo que quisiéramos, por ejemplo un botón. Si colocamos aquí un botón, podemos hacer que este botón sea pulsable. Vamos a ponerle Product List. Y aquí en este botón, lo que decía antes, simplemente utilizamos las herramientas propias que nos ofrece Angular para poder navegar. Por ejemplo, el router link recibe un array en el cual nosotros le ponemos la ruta. Si aprovechamos y la ruta que se ha definido para este product list la colocamos ahí para navegar cuando pulsemos ese botón, este botón aparecerá cuando entremos en la página del main y nos dejará navegar hacia esa ruta. Por lo tanto, en nuestro navegador móvil vemos que ahí aparece un botoncito pequeño, ahora lo mejoramos y cuando pulsamos en ese botón nos lleva hacia la siguiente página, a Product List. Esto, lo que es la navegación en sí, es totalmente dependiente de cada uno de los dispositivos, pero simplemente utilizando las herramientas propias que tenemos en Angular podemos conseguir esta serie de resultados. Una parte importante de Ionic es lo que encontramos en la documentación bajo la pestaña Component y es donde tenemos los diferentes elementos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestros componentes para darle esos estilos parecidos para darle esos estilos de dispositivo móvil y para que nos sea mucho más natural el encontrar los diferentes elementos cuando estamos navegando por dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si queremos utilizar un botón propio tanto de iOS como de Android, lo que podemos hacer es implementar un Ion Button. Nos venimos a la documentación, buscamos el elemento con el que vamos a trabajar y vemos pues cómo se implementa. En este caso vemos que tenemos un Ion Button, lo copio y lo pego y lo único que voy a hacer es modificar el botón que ya tenía en el HTML. Por lo tanto, aquí en vez de button vamos a poner Ion Button. Ahí lo tenemos y esto ya es un cambio bastante llamativo dentro de nuestra aplicación en la que si volvemos al main vemos como ya tenemos un botón totalmente interactivo, cuando lo pulsamos se realiza la navegación, podemos volver hacia atrás, es decir, ya es otra cosa totalmente diferente y mucho más adaptada a lo que sería pues un botón que nos vamos a encontrar dentro de una aplicación móvil al uso. Por lo tanto, es muy recomendable echarle un vistazo a los diferentes componentes y simplemente utilizar los posibles componentes que nos ofrece Ionic en cada momento puntual. Por ejemplo, como en nuestra aplicación tenemos dos componentes, dos páginas, puede ser interesante utilizar este componente que es el Ion Menu, que es el que nos permite crear un sidebar como este que estoy mostrando aquí, para mostrar por las diferentes opciones y poder ir navegando entre las diferentes páginas de nuestra aplicación. Y realmente pues es medianamente sencillo siempre y cuando sigamos la estructura que nos ofrece este componente. Por lo tanto, vamos a intentar implementarlo y hacer una navegación de este estilo. Como es una estructura que vamos a hacer a nivel muy general, lo voy a hacer dentro de app component HTML, el cual es el componente raíz a partir del cual cuelgan el resto de componentes. En concreto, esta acción que es Ion Router Outlet es la que nos permite decir dónde se van a cargar los diferentes componentes con los que nosotros interactuaremos en función de la URL que tenemos en el navegador. Entonces, el Ion Menu lo he cogido de la estructura propia de Ionic, lo pegamos aquí y vemos qué es lo que sucede. Lo primero vemos que no nos está detectando la mitad de los componentes, ahora lo arreglamos, pero vemos una estructura muy clara. Vemos un menú que he colocado por encima de este router outlet para poder, pues por una parte, tener el menú que me permita seleccionar los diferentes elementos y por otra parte tener los diferentes componentes, las páginas que se van a ir visualizando según yo haga modificaciones dentro de este menú y ahora analizamos su contenido. Para que nos deje de dar errores los diferentes componentes con los que estamos trabajando, dentro de appcomponent.ts, el TypeScript que va por debajo de ese HTML, lo que tenemos que hacer es traernos el módulo de Ionic y por lo tanto importar todos esos componentes pequeñitos. Entonces hacemos un import de Ionic Module, lo importamos de @Ionic /Angular.
a secas. Ahí lo tenemos. Y ahora simplemente lo colocamos aquí en los import, Ionic Module, ahí lo tenemos, y en el HTML pues ya nos dejan de dar errores porque ya determinan y saben dónde están los diferentes elementos, los diferentes componentes y cómo se va a integrar dentro de nuestra aplicación. Entonces, importante cosas. El Ion Menu, por ejemplo, tiene varias opciones. La primera sería pues dónde lo vamos a situar, si en Start o End, es decir, al principio de la aplicación, a la izquierda o a la derecha. También un ID del menú para luego poder interactuar con él y decirle se va a abrir, se va a cerrar, etcétera, etcétera. Un Content ID, que luego veremos qué hacemos con esto, pero simplemente para saber por encima de dónde se va a colocar o con qué herramientas o contenidos va a poder interactuar este menú, y luego aquí ya le podemos dar la pinta que queramos. Pues por ejemplo, yo aquí le he colocado un header, dentro del header tengo una barra de herramientas y dentro de la barra de herramientas un pequeño título. Todo esto, si lo utilizamos de esta manera, ya Ionic se encarga de colocarlo de la manera necesaria para que todo esto aparezca o aparente una aplicación móvil al uso. También tenemos dentro de este propio menú un Ion Content, es decir, una estructura para poder colocar información, y dentro hemos colocado pues una lista de cosas en la que tenemos pues un ítem para el home, para movernos a la página del main, y un ítem para la lista de productos para también movernos a la lista de productos, luego lo haremos clicable. Con esta estructura simplemente ya tenemos una estructura gráfica que representa nuestro side menu, nuestro sidebar, y por lo tanto pues es de manera muy sencilla implementamos todo esto, y creo que es importante basarse siempre en los componentes que nos proporciona Ionic. Para poder enlazar este menú con el contenedor o con el contenido, lo que hay que hacer es que con este ID lo que hacemos es en el Ion Router Outlet colocarle aquí un ID y ponerle el mismo que tenemos arriba. Pues hemos puesto main, pues main. Y de esta manera ya quedarían enlazados y le estaríamos diciendo que van a estar totalmente relacionados. Si lo visualizamos en el navegador, vamos a nuestra aplicación, lo intentamos cargar, y este error que nos devuelve en este caso, vemos cómo nos pone como que está duplicada la importación de Ion App. Lo único que tenemos que fijarnos aquí es que como hemos incluido Ionic Module, dentro de Ionic Module estamos incorporando de manera genérica todas las herramientas propias de Ionic, sobre todo de interfaz gráfica. Esto quizás sería muy exagerado y tendríamos que ir incluyendo componente a componente, pero como aquí tenemos muchos, pues he decidido incluir el módulo entero. Dentro de ese módulo ya tenemos Ion App, por lo tanto pues aquí habría que quitarlo de en medio, aquí habría que borrar Ion App, no lo importamos, y aquí arriba pues también me sobra, no hace falta que lo importemos. De esta manera ya si vamos a nuestro navegador vemos como ya pues tenemos nuestro componente, y si arrastramos desde la izquierda vemos cómo sale el componente pues con Ionic Test, que es nuestro title, y luego home y lista de productos preparados ya para trabajar, y totalmente funcional, porque si pulsamos en la parte esta con la opacidad desaparece, etcétera, etcétera. Nuestro siguiente paso, ¿cuál será? Vamos a colocar aquí el menú de hamburguesa para que clicando en ese menú pueda aparecer o desaparecer ese sidebar que nosotros hemos colocado. Los botones para poder activar el menú simplemente los tendremos que colocar dentro de cada uno de los componentes, es decir, en main page HTML, donde tenemos la toolbar, ¿vale? Donde tenemos aquí el título, simplemente vamos a colocar una serie de botones. Tenemos un componente que es Ion Buttons, lo colocamos al principio de la toolbar, y lo que le vamos a decir es que vamos a crear un Ion Menu Button, muy típico elemento, un componente específico para justo esto que estamos queriendo hacer, y además le indicamos cuál es el menú que va a aparecer o cuál es el menú con el que va a interactuar. Claro, si tenemos diferentes menús, aquí hay que especificarle pues el menú con el que estamos trabajando. ¿Esto qué provoca? Pues que si nos vamos a nuestro componente main, aparece aquí la hamburguesa, podemos clicarla y en ese caso hacemos que aparezca este menú en la parte lateral como estábamos haciendo antes. Si hacemos lo mismo pero en nuestro otro componente, en el de Product List, vamos al componente Product List, al HTML, en la toolbar justo antes del title, colocamos en la parte inicial, en el slot Start, lo que sería el botón, y además interactuando con este menú. Por lo tanto si estamos en uno como si estamos en el otro, lo que vamos a hacer es que pulsando ese botón aparece la parte lateral. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, pues podemos hacer que estos dos botones también nos permitan hacer una navegación de manera muy sencilla y, repito, utilizando las mismas herramientas que nos proporciona Angular. Nos volvemos a nuestro componente app component HTML, que es donde tenemos los diferentes elementos, y lo que vamos a establecer aquí pues es esa pulsación sobre estos elementos para poder trabajar con ellos. En concreto lo vamos a hacer con los Ion Items. Tiene varias propiedades, varias directivas que podemos implementar. Por ejemplo, la directiva button lo que hace es convertir, digamos, nuestro elemento en un botón. Vemos que ya tiene cierta opacidad cuando hacemos hover, se cambia el cursor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a los dos Ion Items los vamos a poner como button, ya los tenemos, y ahora simplemente lo que hay que hacer es navegar. Colocamos el router link. Ahora vemos porque habrá que importarlo también, y aquí colocamos en un array pues a qué página vamos a querer navegar en cada ocasión. La primera va a ir a main y el segundo, cuando lo pulsemos, va a ir a product list. Ahí lo tenemos. Como el router link no me lo está reconociendo, lo que quiere decir es que en el TS de este componente, es decir, en app component TS, debemos importar también router link o router module para que me lo reconozca. Router link mejor si no vamos a utilizar el resto de cosas del router module, y ahí ya lo tenemos para poder utilizarlo.
Ahora simplemente si nos vamos a nuestra aplicación vemos que pulsando el home nos llevaría al home, pulsando en lista de productos nos llevaría a la lista de productos claramente. Y en esta opción además podemos introducir ya, si queremos que esto se oculte, concretamente el componente Ion Menu Toggle. Esto lo vamos a colocar a través de nuestros o envolviendo a nuestros ítems, Ion Menu Toggle, y aquí Ion Menu Toggle pero de cierre. Lo colocamos de esta manera, así lo tenemos, por lo tanto cuando nosotros pulsemos en cada uno de nuestros ítems vamos a ver cómo cuando nos vamos a Home se pliega y nos muestra Home, cuando nos vamos a la lista de productos se pliega y nos muestra la lista de productos. De manera muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues para aprovechar un poquito los diferentes elementos gráficos que nos proporciona Ionic, vamos a intentar hacer una carga de productos en este componente y así vemos un poco cómo interactuar pues, con los diferentes ítems, con una lista y qué opciones nos proporciona. Para poder interactuar de manera externa con una API, lo primero que hacemos en una aplicación de Angular, desde cualquier versión de las que manejemos, es crearnos un servicio. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es que es con Ionic Generate, igual que NG Generate, si venimos acostumbrados, creamos un service, lo vamos a meter en la carpeta Services para ser un poquito más ordenados y lo vamos a llamar Products. Le voy a quitar el test, skip test y lo generamos. Este servicio que se va a generar es el que nos va a permitir lanzar peticiones externas, en este caso concreto que estamos desarrollando, para nuestra API, por lo tanto luego llenar de productos la vista o la página con la que estamos trabajando. Lo dejamos levantado, Ionic Ser, ahí está, y ya podemos empezar a trabajar pues con nuestro servicio. Vamos a verlo porque es un servicio pues la mar de normal, si estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de aplicaciones. Vamos al service y aquí lo tenemos, es simplemente una clase con el inyectable para poder inyectarla en cualquier lado y si necesitamos el constructor o cualquier herramienta parecida. Pero en Angular 17 lo que diríamos si estuviésemos en versiones anteriores es que tendríamos que ir al módulo principal e incluir HTTP Client Module para poder trabajar pues con la herramienta HTTP Client y lanzar peticiones externas. En Angular 17 la configuración es totalmente diferente. Lo que hacemos en Angular 17, si queremos hacer esa configuración, es simplemente nos vamos al main y si queremos utilizar, en este caso HTTP Client, utilizamos aquí dentro de la configuración el provide siguiente. Utilizamos el provide HTTP Client. Y con esto ya le estamos diciendo que en alguno de los servicios de nuestra aplicación vamos a utilizar HTTP Client para conectarnos a servicios externos. Por ejemplo, en Product Service, lo primero que voy a hacer es inyectar ese HTTP Client para poder usarlo dentro de esta clase. Creo una variable HTTP Client o como quiera del nombre y utilizamos el método inject donde vamos a decirle cuál es el objeto que queremos que nos genere. En este caso, HTTP Client. Ahí lo tenemos. Dentro de esta variable se va a colocar una instancia de HTTP Client a partir de la cual yo voy a poder trabajar. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente creando métodos que me proporcionen pues, los diferentes datos que nosotros vamos a recuperar de los servicios externos. Por ejemplo, voy a hacer un getAll para traerme todos los productos de una API y cuando yo llame a este getAll dentro de mi componente, pues veremos luego cómo estructurar estos datos o esta información. Lo que sí que voy a crear para trabajar un poquito más cómodo aquí arriba, y lo tengo ya definido, es una interfaz que representa los diferentes productos que vamos a descargar de la API. Tendrán ID, name, description, price, category, image y active, y luego un tipo que voy a llamar API response, porque esto es lo que me va a devolver la API cuando yo hago una petición, es decir, me va a devolver la página, el número de elementos por página, el total de elementos, el total de páginas, y además en la propiedad results me va a devolver un array de productos que es el que realmente a mí me va a interesar, y haciendo estos tipados a mí me queda mucho más claro y luego me va a permitir trabajar de una manera más cómoda dentro del componente con los diferentes elementos. Entonces dentro de este getAll, como me interesa que me devuelva una promesa para luego poder trabajar con ella, lo que voy a hacer es trabajar con el método firstValueFrom. FirstValueFrom de RxJS. Este firstValueFrom lo que me permite es meterle dentro, pasarle como parámetro un observable, como por ejemplo este, HTTP Client.get, la petición get sobre el servicio con el que vamos a interactuar, eso me devuelve un observable y a través de este firstValueFrom me devuelve el primer valor que me recupere de esa petición, pero en formato promesa, más cómodo para luego poder trabajar con él. Aquí voy a utilizar o voy a atacar a esta API que ya hemos atacado en algunos otros vídeos, peticiones online /API /products. Y ya lo que estamos haciendo es simplemente lanzar una petición contra esta URL que si la comprobamos lo que nos devuelve pues es en results, como comentaba antes, todos estos productos que luego nosotros podemos interactuar con ellos, mostrarlos y estructurarlos dentro de nuestra aplicación. O sea, ya tengo un metodito, si venimos de Angular esto para nosotros tiene que ser súper natural, que está lanzando esta petición get sobre esta URL y además pues lo vamos a tipar de esta manera. ¿Qué le ponemos aquí? Bueno, pues que cuando nos responda nos va a devolver un API response con esos datos y aquí arriba el resultado de la resolución de este método va a ser una promesa en la cual cuando la resolvamos será un objeto de tipo API response. Cuanto más tipemos las cosas, de verdad, primero cuesta al principio y es un poco tedioso, pero es que luego nos vamos a llevar muchas alegrías en un futuro cuando veamos que todo está tipado y todo encaja y todo cuadra con lo que nosotros pensábamos.
Una vez tenemos el servicio y tenemos el método, lo único que tenemos que hacer es dentro del product list, vamos a nuestro componente product list page ts, aquí sería llamar pues a ese metodito para rescatar los productos. El constructor de momento no me hace falta. Lo primero que voy a hacer es generar pues un array de productos, product, le voy a decir que es de tipo product array. Importo esta interfaz que tengo en el otro lado, la importamos ahí arriba, la tenemos dentro del servicio, es de tipo array y lo vamos a inicializar a vacío para poder trabajar con él. También nos vamos a traer el servicio, se llama product service, esta variable la puedo poner el nombre que yo quiera, pero dentro del inject sí que le tengo que poner la clase de la cual vamos a sacar esa instancia, por lo tanto product service que la tenemos aquí. También que se importe arriba para poder trabajar con ella, la tenemos ahí. Bueno, pues una vez tenemos estas dos cosas, en el ngOnInit cuando cargue nuestro componente podemos hacer la llamada para recuperar esos valores. Dentro de un objeto response, por ejemplo, vamos a lanzarlo con await ya que vamos a gestionar una promesa, llamamos a nuestro servicio con this.productService y llamamos al único método que es getAll que tenemos disponible. Y esto en principio nos devolverá un objeto de tipo promise, como vemos ahí, y esa promise cuando se resuelva nos va a devolver un API response, lo que me va a permitir ahora trabajar con las diferentes propiedades que hemos definido dentro del servicio. El await tenemos que decorarlo con el async en el ámbito del método y ahora simplemente este array de productos, this.product, lo rellenamos con lo que nos devuelva la response, vemos que ahí tenemos las propiedades y en concreto la que me interesa es results, que es el array de productos. Estamos colocando los valores que me devuelve la API en esta propiedad dentro de esta propiedad de la clase para luego poder utilizarla dentro del HTML y poder visualizarla pues de la manera que queramos, por ejemplo con una lista, con unos ítems, etcétera, etcétera. Me voy directamente al HTML de la lista de productos. Lo que vamos a colocar aquí es dentro del content y debajo del header vamos a colocar una lista. Trabajaremos con el elemento IonList. Ahí lo colocamos. Dentro de los IonList normalmente hay IonItems. Lo que vamos a hacer es simplemente recorrer el array de productos y generar tantos IonItems como necesitemos. Para eso vamos a utilizar la nueva herramienta o el nuevo sistema de control flow que dispone Angular, que además es muy intuitivo y creo que es un cambio bastante bueno dentro de la plataforma y un cambio que mejora muchísimo la interacción con el HTML. Simplemente utilizamos el @for. Vemos que aquí podemos establecer como si fuera un for of normal. En vez de items vamos a poner products, que es nuestro array, y en vez del index, que esto es lo que le permite traquear o a Angular, digamos, determinar de manera única cuál es cada una de las iteraciones, lo que vamos a poner pues es el product._id, que es un elemento o un identificador único. Y entre la apertura y cierre de llave lo que vamos a determinar es cómo queremos que aparezca cada uno de los productos dentro de nuestra vista. Para esto lo que vamos a hacer es crear un IonItem para cada uno de ellos y aquí pues establecer pues labels o lo que necesitemos en cada caso. Una label al final es lo que determina pues lo que aparece en la lista, el texto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí podremos poner en un H2 pues el título del producto. Utilizamos la interpolación normal y corriente de Angular de toda la vida y mostramos su name. También vamos a mostrar pues por ejemplo la descripción. En un parrafito vamos a poner aquí product.description. Ahí lo tenemos. Si no hay ningún tipo de error y la carga se ha hecho correctamente, podríamos visualizar en nuestra aplicación cómo se está cargando. Vemos ahí todos los productos dentro de una lista, tenemos el título, tenemos la descripción, etcétera, etcétera. Evidentemente la sidebar sigue funcionando. Si nos vamos al home vemos otra cosa. Si nos vamos al product list, a la lista de productos, vemos nuestra lista de productos cargándose desde la API externa. Podríamos incluso cargar aquí en la parte inicial la imagen asociada a cada uno de los productos. Si volvemos a nuestro código y dentro del IonItem, antes de la label, colocamos el elemento IonThumbnail, este de aquí, lo que podemos hacer es determinar pues qué imagen es la que queremos que se visualice. Le vamos a poner el slot primero del start, es decir, para que se coloque delante. Si lo queremos al final, slot end, y vamos a colocar pues aquí una imagen. Coloco una imagen con su src. El src, como vamos a pasarle un valor dinámico, es decir, product.image, lo metemos entre corchetes. Aquí tendríamos product.image y aquí pues le podemos poner cualquier cosa, por ejemplo el nombre del producto dentro de la alt, le ponemos product.name. Simplemente seguir la estructura que nos marque la documentación. Si le echáis un vistazo a cómo están definidos los diferentes componentes dentro de la documentación de Angular, de Ionic, veréis que están definidos de esta manera, es muy fácil de utilizar y al final simplemente es siempre utilizar la misma estructura. Y si estuviésemos con React, pues parecido, pero utilizando los formatos y las herramientas que nos proporciona React. Si vamos a nuestro componente, vemos como ahí ya están apareciendo las diferentes imágenes y estamos creando pues una lista muy escueta y además bastante cómoda para trabajar con nuestra aplicación. ¿Qué más se le puede hacer? Bueno, pues se le pueden poner botones, se le puede poner un header, se le pueden poner todo lo que queramos. Por ejemplo, al IonList, aquí arriba, se le puede poner un IonList header, algo de este estilo, en el cual pues establezcamos pues una pequeña label que decore, por ejemplo, el inicio de nuestra lista de productos. Productos en oferta, por ejemplo.
y ahí ya lo tendríamos. Vamos a nuestro componente, ahí tendríamos el pequeño header y los diferentes productos que se están cargando. Es simplemente empezar a utilizar los diferentes elementos y los diferentes componentes dependiendo de lo que nos interese y de la interfaz que queramos crear dentro de nuestra aplicación de Ionic. Y es muy sencillo. Así que nada, espero que esta pequeña introducción nos haya servido para perderle el miedo a utilizar frameworks y plataformas o tecnologías como Ionic o algunas otras muy parecidas, que veamos que tiene muchas posibilidades y que esto solo es una introducción de todo lo que se puede hacer cuando nosotros creamos aplicaciones móviles a través de esta plataforma de desarrollo híbrido. Espero como siempre que os haya gustado, que os sirva, que os permita dar ese pequeño pasito para introduciros en la plataforma como decía antes. Si nos dejáis en los comentarios por posibles dudas o cosas que necesitéis o sugerencias, pues las aceptamos por supuesto, intentaremos responderlas. Como siempre, si le dais a like y compartís, pues oye, nos hacéis un gran favor y nada, seguiremos aquí compartiendo con vosotros, creando, desarrollando y creando esta comunidad que estamos creando entre todos. Así que nada, me despido, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.